Bueno, pues, esperamos un poquito a ver si va incorporando gente. Nada, esperamos un minuto y empezamos ya esta charla, aprovechando estos días de- de confinamiento. Y nada, bueno, espero que estéis todos bien y que estéis tranquilos en casa, encerraditos, sin salir mucho, para no tener que pillar este rollo que nos ha salido ahora, y que estamos todos un poquito preocupados. Bueno, veo que está entrando ya mucha gente, con lo cual vamos a empezar. Y vamos a empezar un poco, pues la verdad es de que agradeciendo a Casanova Foto, que haga esos streamings, estos live, porque realmente, pues bueno, está bien, porque así al menos pasamos una horita charlando de fotografía. Y bueno, dentro de esta locura, de este encierre, pues como es un poco de aire que podemos tomar todos, ¿no? Y como ya Casanova me ha pasado algunas preguntas que habíais hecho anticipadamente, pues si os parece vamos a empezar con esto. Eh, Me preguntaba Laura, que cómo fueron mis inicios. Bueno, pues mis inicios la verdad es de que fueron, yo supongo que como todo el mundo, con la cámara siempre encima, y a la que veía o bien me encontraba alguna cosa un poco fuera de lo común, pues llamaba a los diarios si les interesaba la foto, y ya está, así fueron mis inicios, o sea, hasta que empecé un poquitín más a publicar y que te conociera un poco la gente, poquito a poquito, muy poco a poco. Estuve 2 años más o menos de freelance, de autónomo, y en el año finales del 89-90 empecé ya a colaborar con La Vanguardia y y ya luego con algunos medios más, pero principalmente con La Vanguardia, ¿no? Con lo cual eh, ya me centré en todo esto, y bueno, la verdad es de que desde entonces he estado 30 años en La Vanguardia. eh, y bueno, lo que pasa es que siempre he intentado eh, compatibilizar un poco el tema de La Vanguardia con proyectos personales que quizás son los que te dan aire, ¿no? Te dan el aire que necesitas para hacer cosas como más creativas, o proyectos que te gusten, ¿no? Que te gusten o te apetezca hacer, sean tanto de fotografía como en los últimos años en vídeo, ¿no? Y bueno, un poco ya os digo, Laura, los inicios fueron de esta manera, como muy casual todo, intentando encontrar un huequecito. Sí que es cierto que por aquel entonces, finales de los 80, 90, teníamos los Juegos Olímpicos a puertas ya de celebrarse, y realmente eh, había mucho trabajo. La verdad es que había mucho trabajo, y eso yo creo que nos ayudó a toda una generación a que pudiéramos encontrar un puesto en un rotativo grande como podía ser La Vanguardia. Ha entrado una llamada, no sé por qué, porque lo tengo en esto. Bueno, luego Manuela Quirós me pregunta cómo te sientes con toda esta historia. Supongo que te refieres al tema del COVID. Bueno, pues la verdad es de que es delicado, un poco delicado. Afortunadamente yo puedo salir bastante con el pase de prensa, con lo cual, bueno, pues el estar confinado es muy relativo, ¿no? Es decir, porque, bueno, en cierto modo tengo un perro, lo puedo sacar, y luego intento salir, no todos los días, pero sí de vez en cuando hacer algunas fotos, ¿no? Y hombre, la verdad es de que está siendo, depende de lo que abordemos en el tema del COVID, pues más normal, y cuando ya tocamos temas muy delicados, como puede ser pues quizás el que yo he hecho más delicado ha sido un par de entierros, que fue bastante, bueno, no es agradable para nadie hacer este tipo de imágenes. Has de hablar primero con la familia, con mucho tacto, muchísimo tacto, y bueno, y que en cierto modo te permitan fotografiar, ¿no? Ese momento tan íntimo que puede ser el entierro de un familiar, de un padre, de una madre, de un amigo, en estos entierros de 3 personas, ¿no? Que realmente son como muy, muy extraños, muy, muy extraños. Y a nivel, esto quizá diría el más,
el más delicado para hacer, ¿vale? El más, aquello que tuve que ir con más cuidado es cuando hace poco pude entrar en la planta de positivos del Hospital de Bellvitge, de aquí de Barcelona, y hombre, la verdad es de que cuando lo ves cara a cara, lo que están haciendo esta gente de la sanidad y de todo esto realmente es muy impactante, ¿eh? Es decir, es realmente lo que se están ganando el cielo esta gente, porque verlo en directo no tiene nada que ver con las imágenes que podemos ver por televisión, ¿no? A mí me permitieron estar más o menos 1 hora y media con ellos y bueno, pues un poco pues teniendo como mucho cuidado, ¿no? El otro día hablábamos con un chico que me escribió por Facebook y me preguntaba cómo trabajábamos en este sentido, qué protecciones llevábamos y tal, ¿no? Yo la verdad es que cuando llegué al hospital no tenía ni idea si me pondrían un EPI, si no me lo pondrían, pero al llegar a la planta me dijeron, bueno, me acompañaron y dice, bueno, pues aquí es, ¿no? Y de repente me encontré a los médicos con guantes y máscaras, sin nada más, ¿no? Con lo cual tampoco vas a pedir tú que te pongan algo más de lo que llevan ellos, ¿no? Ellos iban con doble máscara y con guantes, entonces la gente que sí que entraba en los box donde estaba la gente positiva sí que se ponían el EPI fuera y se lo ponían y se lo quitaban dentro porque claro, evidentemente una vez dentro ya está infectado y no pueden salir, se desnudan dentro y salen ya con el traje, digamos, como de médico de la bata verde o pantalón verde que llevan normalmente, ¿no? Pero en el caso no, sobre todo, pues esto, llevar la bolsa siempre encima, no dejar nada en el suelo, doble guante, máscara y poca cosa más. A ver, me están diciendo por aquí que gire el móvil. Lo que pasa es que si giro el móvil se va a caer todo porque está el cable del auricular. Por lo tanto, el problema que había sobre todo es no estar como muy atento a no dejar nada en el suelo, a no tocar nada, intentar tocar lo mínimo posible, mantener una cierta distancia y sobre todo también mantener tú a una distancia porque estás en medio de todo un movimiento muy fuerte de gente que está con muchos nervios y lo que no quieres es molestar, ¿no? Entonces, pues entras un momento, entras, sales y entras, me refiero a que entras, digamos, te pones más en el medio o te retiras 2 o 3 metros para que ellos no estén trabajando tranquilos y tal, ¿no? Quizá estas dos, tanto el entierro como el cementerio, han sido los dos momentos de esta cobertura que estamos, o que al menos yo estoy haciendo, más delicados, ¿no? Más, bueno, uno porque realmente, por una parte, has de cubrirlo, porque es parte de la historia, el entierro, pero realmente no, yo creo que es una cosa que no gusta a nadie. Es decir, a nadie le apetece ir una mañana a las 9:30 a un cementerio y preguntar a alguna persona si le puede hacer una foto mientras entierra a su padre, ¿no? O sea que has de ir con muchísimo tacto, con mucho cuidado y aceptando un no. Vamos, es lo primero que les dije, tanto uno al primero como al segundo que hice, que entendía perfectamente un no, pero que era mi trabajo y que se lo tenía que preguntar. Y curiosamente las dos personas aceptaron. Incluso una de la tarde me dijo que sí, que hiciéramos fotos, que hiciera fotos. Bueno, y el de la tarde vino conmigo David Ramos, fotógrafo de Getty, que somos muy amigos, y fuimos los dos y nos comentó la señora, ¿no? Es decir, hacer fotos no hay ningún problema porque aparte la gente ha de saber qué está pasando y a ver si toma conciencia de una vez ya de tomarse en serio las medidas de seguridad y todo lo que pide bueno, pues el gobierno o quien mande en toda esta locura, ¿no? El resto de cobertura, la verdad es que es una cobertura muy, bueno, pues las colas, la gente, las calles vacías. Curiosamente es muy difícil entrar en las casas, está costando muchísimo, yo lo entiendo. Bueno, porque una vez tienes ya las tiendas, tienes muchas cosas, realmente la historia del COVID está en el interior de las casas.
no fuera, ¿no? Fuera hay una parte y hay una parte muy importante en el interior, pero que realmente está costando muchísimo entrar porque la gente, pues, bueno, tiene mucho reparo a que entres en su casa, que puedas infectar, que bueno, y es una cosa que entiendo y bueno, voy buscando aquello cosas para poder hacer, pero realmente es complicado, es realmente complicado. Vamos a ver si a la larga, cuando esto vaya un poquitín más adelante, se puede hacer algo más, pero claro, no puedes entrar en residencias, no puedes entrar en casas de gente mayor, evidentemente, casas con niños, incluso gente, yo he buscado gente haciendo máscaras y tal, pues también tienen mucha reticencia a entrar, a que entres en su casa. No sé, es decir, es complicado, es realmente complicado. A ver un segundín que me están diciendo por aquí. A ver si podemos ponerlo así. A ver. No sé si así mejor. Así, decirme si es mejor así o como estaba antes. Y bueno, un poco pues la cobertura es esta, ¿no? Y sobre todo pues ir con mucho cuidado por la calle, mantener eh, distancias. Yo realmente cuando trabajo por la calle estos días me da más miedo la gente que no de por sí el virus, ¿no? Porque hay mucha gente que aún no, parece como que no tiene muy controlado el tema del, wow, que se cae. Que tengo el cable y se cae. Vale. El tema del, como que no fuera con ellos, ¿no? Entonces de repente te están hablando aquí al lado sin máscara ni nada y realmente es muy desagradable. Pero bueno, sin más, es esta la cobertura es decir, el tipo de cobertura que yo estoy haciendo y de qué manera estoy un poco trabajando, en qué condiciones estamos trabajando con esto. Luego una vez vengo de trabajar, limpio las cámaras, evidentemente, con lejía o con alcohol, con gel de alcohol. Y bueno, y esto, y mucho guante y mucho lavarse las manos, o sea que no hay mucho más secreto. Carla me pregunta cómo organizo mis archivos. Mira, Carla, ojalá yo lo supiera cómo organizar mis archivos. Es decir, no tengo una manera de archivar mis archivos. Lo que sí que tengo claro es de que, por ejemplo, si voy a hacer un tema, edito lo que me gusta y lo otro lo borro. Es decir, no me quedo toda la tarjeta porque realmente sería una locura quedarme todo el material que estoy haciendo, ¿no? Es decir, no ganaría por discos duros, por lo tanto, no, lo guardo con discos duros una vez editado. Normalmente me guardo el RAW y me guardo un documento TIFF de la foto ya trabajada, pero no tengo aquí una manera. Hay gente pues, que a lo mejor utiliza Portfolio, Lightroom, pero yo no tengo una manera así como muy clara, ¿no? Tengo un disco duro donde ahí hay cosas pues no sé, de deportes, un disco duro donde hay otras cosas, pero no soy como con un método muy asentado de archivo. Guillermo de Torres de Perú, saludos a Perú. Me habla de que la experiencia, me pregunta por mi experiencia con equipos Fuji. Bueno, Guillermo, pues la verdad es de que yo con Fuji empecé con la X100, la primera X100 que salió, que me quedé enamorado de esa cámara. Y desde entonces, pues bueno, pasé a ser embajador de ellos, de Fuji. Y bueno, últimamente, por ejemplo, estoy utilizando muchísimo la cámara de formato medio, ¿no? Las GFX 50. Yo ya estaba realizando un trabajo, un libro que me encargaron y lo estaba haciendo con esta cámara y bueno, la verdad es de que al surgir todo esto del COVID he seguido con la misma cámara, no he querido hacer ningún cambio de equipo, ir a una cosa más pequeña, porque considero que son cámaras que son muy livianas de trabajar y están bien, o sea, no te supone mucho trasto
y para trabajar en la calle van bien, amén de la calidad que te pueda dar el formato este medio, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo lo que me gusta de esas cámaras es que te hacen ver de una manera distinta, ¿no? En fin, yo ahora mismo estoy cubriendo todo esto con el 50, que sería un 40 en full frame, y el 110, que sería un 80, o sea, voy con un 40 y un 80. La verdad es que son cámaras que realmente yo siempre me he sentido como muy cómodo y, y, y la verdad es de que, bueno, por la calidad que dan y sobre todo ya cuando ya hablamos de este medio formato, realmente es como bastante espectacular, lo que está dando de calidad, incluso a sensibilidades altas. Estos días, alguna noche, he podido salir trabajando a 5.000, 4.000, 5.000 y realmente aguanta muy bien la cámara. La cámara no tienes ningún problema para trabajar a estas sensibilidades. Por lo que son las otras cámaras, yo utilizo también mucho las X100. Que si me voy a los dos extremos, ¿no? A los dos extremos de la cámara, pequeñita, muy discreta, muy bonita, porque realmente lo que tiene la X100 es muy bonita, aparte de que queda muy bien. Y luego ya últimamente pues es lo que os digo, ¿no? Que estoy trabajando muchísimo con el medio formato. Otra persona me preguntaba por qué revelador hago servir, es decir, qué revelado de RAW hago servir. Yo normalmente utilizo Lightroom. Es decir, he probado Capture One, me parece un gran revelador, pero sobre todo utilizo Lightroom porque llevo muchos años con él. Lo tengo muy de la mano y voy muy rápido con él. Es decir, tanto sea un RAW de Fuji como puede ser un RAW de Canon, de Nikon o de lo que sea, lo tienes como lo tengo muy cogido, sobre todo el tema de Fuji, ¿no? De cómo son estos RAWs de Fuji. Entonces, al llevar tanto tiempo con él, la verdad es que me da mucha pereza hacer un cambio de revelador, todo el que realmente da muy bien. El Capture One, yo lo he probado y da muy bien. Quizá en altas sensibilidades no acaba de convencerme mucho la manera que gestiona el ruido, Capture One. Aparentemente está como muy limpio, pero luego le veo como acuarela mucho la imagen, ¿no? Es decir, tiene mucha tendencia a acuarelar y es algo que no me gusta, pero por ejemplo para sensibilidades bajas es un gran revelador. Pero vamos, el 95% de veces utilizo Lightroom. Una persona me decía si podía hacer como una especie de demostración de cómo toco una foto. La verdad es que es un poco difícil ahora aquí hacer una demostración, pero lo que sí que os puedo decir es de que no soy persona que esté mucho rato con una foto. Es decir, el otro día, por ejemplo, tuve un encargo, vamos, que casi es una noticia, que tuve un encargo durante estos días de una cadena de supermercados para cubrir un día un día en la vida de ese supermercado, de esta cadena, fotografiando las medidas de seguridad, lo que llevaban los trabajadores, que había cambiado todo y tal, ¿no? Y yo creo que llegué a casa con 700 fotos aproximadamente o así, y al cabo de media hora estaba todo editado, es decir, la selección realizada y todo ajustado, pongamos media hora, 3/4 como mucho, por lo que os lo digo más que nada para que veáis que no soy mucho de ajustar horas y horas una foto. Yo siempre he dicho que si realmente tienes que estar muchas horas con una foto es que algo has hecho mal a la hora de hacer la foto, ¿no? La luz debe estar en el momento del disparo y sobre todo eso te va a ahorrar muchísimo luego a la hora de revelar el RAW, poder hacerlo con mucha más calma y mucho más rápido, editar por lotes. Yo creo que sobre todo es una manera de trabajar que llevo muchos años haciéndola. Puedo medir el balance de blancos en manual, aunque tiren en RAW. Yo siempre tiro en RAW, nunca en JPG. Y es una manera de que al menos te ahorres mucho tiempo después de
contra mejor sea el documento que saquéis de la cámara, menos le tendrás que tocar, con lo cual yo hoy en día, por ejemplo, a la hora de trabajar por lotes, yo lo hago muchísimo, el hecho de coger y ajustar una imagen y pegar los ajustes en 20 más así, ¿no? Normalmente lo que hago primero es sacar todo lo que es desenfoques, fotos que realmente no me gustan y tal, y una vez tengo todo el primer paso limpio, ya entrar en la edición y luego de las que me gustan, y una vez tengo claras las que me gustan, ir al ajuste de color, al perfil de color o lo que tengamos que tocar de luces, de altas luces, de sombras, y ya para entregar al cliente lo antes posible, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que es importante, ¿no? Es decir, el poder entregar el material, más allá de que esto en este caso no era prensa, era, podríamos decir, un trabajo corporativo, pero yo soy muy de aquellos de que si lo puedo mandar el mismo día, aunque sea a las tantas de la madrugada, si fuera el caso, prefiero hacerlo, ¿no? No soy mucho de mantener un trabajo y estar 2 o 3 días, de que el cliente lo reciba 5 o 6 días después, o 5 días después, o 4 días después, ¿no? Es decir, todo lo antes que pueda intento editarlo, enviarlo y que el cliente me dé su feedback y me dé el ok, que se pueda hacer la factura y así podemos cobrar, ¿vale? Me comentaba otro chico el tema del fotómetro. Pues la verdad es de que yo antes utilizaba mucho fotómetro de mano, y bueno, de por sí siempre utilizaba fotómetro de mano, pero hoy en día ya no. Con las cámaras digitales, esto de poder ver por detrás, pues realmente no le encuentro mucho sentido el fotómetro, ¿no? O si estás haciendo una sesión de estudio con tethering, con el ordenador ya ni te digo, ¿no? O sea que realmente yo, para mí el fotómetro murió un poco con la película. Antes pues sí que... Y la verdad es que yo creo que estábamos más seguros, ¿no? Antes yo creo que yo, por ejemplo, había trabajado mucho con diapositiva y con mis cámaras mecánicas y mi fotómetro podía ser que la foto estuviera mal a nivel de composición del momento que había escogido, pero no de luz, ¿no? Es decir, sabías perfectamente cómo actuaba esa película respecto a ese fotómetro que tú tenías. Pero hoy en día no, hoy en día a veces hacen cosas muy raras estas cámaras digitales. El fotómetro te está diciendo que sí y luego no es verdad. O sea, luego es todo como muy... o está quemado o está corto, no sé, son estas tecnologías modernas que a veces se entienden menos que las analógicas. Una persona también me preguntaba si cuando decido hacer blanco y negro o color, si lo decido antes o lo decido después de hacer de hacer un reportaje, ¿no? Es decir, lo decido siempre antes. Es decir, nunca, no podemos llegar a revelar un trabajo o imaginar un encargo o un trabajo, un reportaje que queramos hacer nosotros. Y una vez viendo el material, digamos, bueno, pues esto lo haré en color o lo haré en blanco y negro. Esto no tiene ningún sentido, es decir, porque cuando tú miras en color miras de una manera y cuando miras en blanco y negro miras de otra manera. Es decir, posiblemente con el blanco y negro miras volúmenes, formas, acción, y con el color normalmente se busca esto, evidentemente, pero sobre todo que haya una sintonía tonal que se lleve bien las fotos, ¿no? Yo creo que a la hora de la edición el color te puede marcar mucho la edición de un trabajo. En blanco y negro esto no ocurre porque todo es una gama tonal gris que va del blanco al negro, nada nos va a distraer, pongamos 1, 5, 20 o 40 fotos, nunca nos va a distraer. O sea, lo que vamos a ver en el blanco y negro va a ser la acción, van a ser las formas, va a ser la composición, pero a todo esto yo creo que en el color se añade una cuestión que es la gama tonal de color, ¿no? Cómo se llevan los colores, ¿no? Yo creo que una imagen tratada mal en color no te deja ir a ver, no te deja ver qué mensaje tiene esa foto detrás, ¿no? Al verla, si la estamos viendo y tal, nos produce rechazo, ¿no? Es decir, cuando me refiero a un color que esté fallido de disparo, de medición, no el hecho de que a lo mejor el cielo sea blanco, que lo puede ser, no tiene por qué ser azul siempre, ¿no?
pero que aquella foto que hemos medido mal, que está quemada y tal, y la damos en color y no la podemos arreglar, o por lo que sea no la hemos arreglado, va a ser muy difícil que nos permita adentrarnos al mensaje que tiene la foto, y nos va a sentir mucho rechazo, ¿no? de qué tipo del tipo de la imagen que estamos viendo. Por eso yo creo que trabajar en color es muchísimo más difícil que en blanco y negro, pero muchísimo más, al menos en mi experiencia, es mucho más difícil. Pero bueno, eso no quita que en el blanco y negro sea aquello de decir, bueno, pones a hacer blanco y negro, disparas y ya está, ¿no? Evidentemente el blanco y negro también tiene su miga, de qué manera quieres trabajar el blanco y negro, si lo quieres muy contrastado, muy suave, qué tipo de blanco y negro quieres, pero en color ahí yo creo que se complica mucho más. Hay muchas veces que una foto, la situación en color era muy mala, y a la hora de la edición es que te la cargas, porque a menos de que sea un acto que a lo mejor te podía encargar La Vanguardia, que era a las 12 del mediodía, a las 2 del mediodía con un sol de justicia, y es esa hora y lo tienes que hacer a esa hora, oye, pues es así. Pero cuando ya trabajamos un trabajo como más personal, un reportaje más en profundidad, ese fallo no puede tener cabida, ¿no? Yo a veces he visto libros de fotografía con fotografías en color hechas a las 2 del mediodía, que dices, pero Dios del amor hermoso. Pero aparte con el sol en contra y tal, ¿no? En un libro, en un reportaje, no da lugar a eso. No puede haber ninguna. Todo ha de estar clavado, ha de estar absolutamente acertado, ¿no? Porque si no realmente nos va a bajar mucho el nivel. Luego viene todo el tema de la edición, ¿no? De cómo editamos un trabajo, cómo seleccionamos las imágenes. Entrando llamadas y no sé por qué. Hablábamos del tema de la edición, ¿no? A la hora de editar un trabajo, o cómo plantearse un trabajo. Pensar una cosa, normalmente, a menos de que, en el caso de estos días del COVID, es una cosa puntual, es una cosa nueva, y no nos va a ocurrir, pero a veces estamos pensando que quiero hacer un tema personal, qué tema puedo hacer, y buscamos un tema que nadie haya hecho, ¿no? Y esto realmente es casi imposible. Yo creo que todos los temas están hechos, y lo único que nos va a diferenciar entre unos y otros va a ser la mirada, ¿no? Va a ser nuestra mirada, nuestra manera de afrontar ese reportaje, ¿no? Y ahí yo creo que es importante, ¿no? A la hora de la edición ya vienes de pensar cómo quieres realizar ese reportaje, y a la hora de la edición tiene que ser aceite puro, ¿no? Es decir, cuando tú ordenas imaginar 100 fotos, ¿no? Y lo dejamos en 40 fotos, eso ha de ser aceite, es decir, que toda la serie vaya transcurriendo sin ningún... Eso es complicado, y no hay una ciencia exacta. Yo creo que, al igual que la composición, la edición es de estómago. Yo siempre lo he dicho, ¿no? La composición dicen, bueno, pero hay las reglas, sí, es cierto, pero al final las reglas muchas veces están para violarlas, ¿no? Para saltárnoslas. Yo creo que la composición es absolutamente irracional, y gran parte de la edición gráfica también, porque no existe una manera de hacer que digamos, vamos a abrir con esto, vamos a hacer una cuestión casi matemática de poder editar un reportaje. Yo creo que es una cuestión más de piel, de lo que nos gusta, porque, en fin, y por desgracia no hay ningún libro que exista, sino que yo creo que la única manera de aprender edición es a base de ir a cursos de gente que sabe mucho más que tú, y que te hagan entender el por qué ese orden que ha dado en las imágenes es interesante, ¿no? Por eso os digo que a la hora de abordar un tema, por ejemplo, yo en diciembre me encargaron este libro que comentaba antes. Es un trabajo apasionante que se ha parado por el COVID, pero bueno, está ahí parado, pero lo volveremos a levantar. Y al principio de todo yo tuve muy claro, pensar de qué manera yo quería contar esa historia, ¿no? Es decir, qué tipo de cámara, qué tipo de encuadre,
por qué ese tipo de encuadre. Es decir, yo creo que son cosas que luego al cliente le tienes que explicar, ¿no? No decir, mira, voy a hacer fotos, no. Para mí eso tienes que ir un poquitín más para allá, ¿no? Es decir, quiero trabajar con esto, quiero darte este punto de vista porque creo que nos aporta esta serie de valores, ¿no? Y regirte en estas señas, ¿no? Desde un principio. Para mí eso es muy importante, ¿no? Es decir, no es una cuestión de trabajar siempre igual. Yo soy una persona que me gusta mucho cambiar la manera de narrativa de un reportaje al otro, pero en este caso pues decidí esto, el formato medio, unos planos un pelín abiertos, más abiertos de que a lo mejor yo iría normalmente, porque, bueno, por una serie de circunstancias me creía que le iba bien al tema, ¿no? Esa para mí es la cosa que nos va a hacer diferenciar nuestra mirada de la de otra persona, ¿no? Es decir, y ya no os digo, es decir, a ver, entre un fotógrafo y una persona que no es fotógrafa o no es fotógrafo, lo único que varía es la mirada, la forma de mirar, no hay nada más. La técnica es una cosa que aprendemos, ¿vale? Con los años o con un curso y aprendemos, pero luego al final lo que nos va realmente a diferenciar es de qué manera estamos mirando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un apasionado del director de fotografía de películas como Ida o Cold War, polaco, un director de fotografía polaco tremendo, y muchas veces me cojo las películas suyas y me las paso, ¿no? Y voy parando plano a plano, sobre todo la última, la de Cold War, porque realmente me parece una auténtica maravilla, ¿no? Y yo creo que todo esto vamos incorporándolo en nuestra cabeza y luego de alguna manera sale, ¿no? Sale a la hora de hacer fotografías, ¿no? Es decir, por eso yo, por ejemplo, pues, siempre cuando he hecho clases o algo, pues muestro referentes míos, ¿no? Porque cuando aprendemos hemos de copiar, no hay otra manera de evolucionar. Copiar y aprender de aquel autor que nos gusta. Esto lo decía Cartier-Bresson, ¿no? Decía que para aprender hay que copiar y vamos, yo creo que es muy cierto, ¿no? Es decir, coger un autor que nos guste y decir, estudiarlo, igual que si nos gusta el jazz y tocamos el piano o tocamos la guitarra o nos gusta el blues, escucharíamos un músico, escucharíamos sus frases, sus fraseos, y luego a lo mejor cuando hiciéramos una jam con amigos tocando y tal, eso surgiría de alguna manera, no copiándolo, sino esa pinceladita de ese autor que te gusta. Pues yo creo que en fotografía es un poco lo mismo, ¿no? Me comentara Blue Carrabi, hostia, qué nombres tenéis de verdad, es alucinante, ¿eh? Pero lo que pasa es que ya he contado antes de cómo había entrado en Belviche. Belviche, de momento hemos entrado solo dos, David Ramos y yo, curiosamente, y yo pude entrar porque el libro que estoy haciendo, el encargo que estoy haciendo es un libro sobre el Prat, que es la ciudad donde vivo. Es un encargo del ayuntamiento y a raíz de este libro, siendo Belviche no es el Prat, pero sí que es la ciudad sanitaria más importante que tenemos de referencia, me permitieron entrar. La verdad es que me llamaron un día y me dijeron, si quieres entrar, pasado mañana te esperamos a las 10. Y claro, no iba a decir que no, ¿no? O sea, espera un segundín, no sé, vale. Salva Garrigues dice, supongo que es Valencia, pone Calencia, pero diría que es Valencia, los hospitales tienen prohibido dejar entrar en la prensa. Bueno, la verdad es de que aquí, más que prohibido, aquí está muy acotado el tema de entrar. Está costando muchísimo. Es decir, yo creo que no es una censura informativa, sinceramente. Yo me acuerdo al principio de todo este berenjenal que la gente se quejaba mucho de que no estaban dejando entrar y tal. Yo me acuerdo una vez con unos compañeros les decía, no digo, es que ahora mismo no es el momento, no nos van a dejar entrar. Un hospital no va a organizar un tour turístico para que la prensa entre a hacer fotos mientras... Esto entrará de uno en uno muy puntualmente y el que tenga un poco de suerte.
y yo creo que al final ha sido así, ¿no? Es decir, sí que es cierto que poco a poco parece que se van abriendo un poquitín más los hospitales, pero todavía sí está muy cerrado. Es decir, lo que se podría hacer está muy cerrado. Entiendo la queja de la prensa, ¿no? Porque evidentemente a todos nos gustaría entrar, pero también hay que entender que la situación es muy tensa dentro del hospital, pero muchísimo, muchísimo. Y yo entiendo de que eso no puede ser cada día. Yo supongo que a medida que pasen los días se irá abriendo, pero que realmente son espacios muy pequeños, con mucha gente, con mucha tensión, con muchos nervios estos días, vigilando que no te toques, que no me toques, que no sé qué. Claro, ahí realmente es delicado. Por eso yo a este compañero le decía que yo pensaba que sí, que la cosa se podría ir animando y tal, pero suave, muy suave, porque realmente no es un lugar para estar mucha gente pululando por ahí. Vamos a ver. A ver. Aquí Fe Fotitos me dice que tiene la Fuji H1 y que le va muy bien. Pues sí, realmente es una cámara que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es un modelo que a mí me gusta muchísimo. Es más grande que la XT3 o XT4. Esta T4 que tenía que aparecer y justo salió el virus. Pero a mí me gusta, es decir, agradezco este tamaño más de cámara, ¿no? A la hora de agarrar, me gusta mucho el visor que tiene, el pentaprisma, es decir, estéticamente es una cámara que me gusta mucho y es una cámara que realmente funciona muy bien, todo que salió y a los pocos meses salió la XT3 y un poco como que no la enterró, porque yo creo que son líneas de trabajo muy distintas, pero sí que le paró un poquitín todo el potencial que tenía y realmente es un potencial muy bueno en vídeo y con el estabilizador, ¿no? Ero Almestra me dice, tengo Fuji, pero me cuesta trabajar con el visor electrónico. Es cierto que el visor electrónico al principio te las cuesta, ¿eh? Pero yo ahora mismo, a ver, yo con las Fujis nunca he utilizado el visor óptico, ni con la Pro 1, ni con la Pro 2, ni con la X100, siempre he trabajado con el visor digital, porque realmente es que es mucho más práctico, porque lo otro, bueno, pasa un poco como las cámaras telemétricas, ¿no? Que no es exactamente lo que ves, no estás viendo sobre todo lo que no estás viendo es la fuga que te va a hacer el angular, con lo cual lo que tú ves siempre tienes que pensar que va a estar un poquitín más lejos de lo que tú estás viendo por el visor. Y eso a mí me pone muy nervioso, con lo cual intenté habituarme a trabajar con el visor digital y ya me he habituado y realmente hoy en día ya no tiene ningún sentido. Es decir, utilizar si la cámara tiene ambos, hoy en día los visores digitales yo creo que ya dan una calidad que, vamos, que de sobras, ¿no? Janosoro me comenta qué aconsejas a los fotógrafos confinados en casa en estos momentos. ¿Cómo crees que evolucionará la fotografía tras el confinamiento? Hostia, bueno, pues vamos a ver. Realmente, bueno, la fotografía yo creo que va a evolucionar igual que estaba. Es decir, eso no va a cambiar nada. Yo creo que va a evolucionar algo en la sociedad, espero. También espero que tome un poco conciencia la sociedad de los políticos que tenemos y que apriete un poco. Y que apriete un poco y cuando vote sepa que está votando. Porque entiendo de que este momento que estamos viviendo realmente es muy difícil de gestionar, pero considero que desde el gobierno se han hecho unos fallos bastante intolerables, incomprensibles. Con lo cual vamos a ver a la hora de votar si somos un poco responsables la sociedad ya de una vez de este país y tomamos nota y sabemos lo que estamos votando, ¿no? Pero vamos, respecto a la fotografía, yo creo que poco va a cambiar.
¿qué recomiendo a los fotógrafos que están en casa? Pues mira, al principio nosotros hablábamos y decíamos, cuando empezó el confinamiento, decíamos, ostras, qué bien que ordenaremos los archivos, ordenaremos no sé qué, ordenaremos lo otro. Bueno, tenemos mucho tiempo. Yo no he ordenado nada, pero nada, en fin, nada, ni archivo, ni carpetas. Sí que alguna cosa he ordenado en el ordenador, de carpetas que tenía de edición, de trabajos que quería acabar de editar mejor, pero que curiosamente pensaba, bueno, ahora sí que pondré en orden todo, que es lo que todo el mundo decía, ¿no? Por fin tenemos tiempo para poder ordenar negativos, ordenar carpetas, discos duros, ponerles el nombre, la fecha, el tema. Yo no he hecho nada. Es decir, me he limitado cuando he salido a hacer fotos a cuando llego, darle el nombre a la carpeta para saber lo que es, borrar lo que no me interesaba y de lo que tenía anteriormente no he borrado, vamos, no he tocado nada de nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, aquí Adolfo Ruiza 2019 me pregunta, hola David, ¿sigues la técnica de medición de derechear el histograma? No. Mira, depende mucho con la cámara que trabaje. En el caso, por ejemplo, de la GFX de Fuji, es una cámara que recupera muchísimo y recupera muy bien las sombras, con lo cual, si yo estoy en una situación que hay una zona muy de sombra y hay una zona muy de luz, y la luz está como muy fuerte, intento que la luz tinte, aunque me quede oscuro, un pelín oscuro la zona de sombra, porque sé que luego esa zona de sombra la voy a recuperar perfectamente, porque si algo tiene esta cámara, el sensor que lleva esta cámara es la recuperación de sombras, que realmente es espectacular. Pues yo siempre recomiendo de que ante esa tesitura de luz y sombra, medir con la Fuji, medir en luz para luego recuperar en sombras en el revelado. Porque, ostras, yo creo que más que esto del histograma, de tirarlo a la derecha, tirarlo a la izquierda, lo que es muy importante es saber cómo es nuestro sensor, ¿no? Cada sensor es distinto, cada sensor actúa de una manera. Hay marcas que tiran mejor en las luces, otras que salvan mejor las sombras, otras que son intermedios. O sea, aquí lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad de saber cómo reacciona tu fotómetro, tu sensor, perdonar. En el sentido de que si yo, por ejemplo, con el caso de la GFX, tengo una zona, o imaginar, por ejemplo, una situación en donde de noche, que necesitas velocidad y no quieres subir mucha sensibilidad, a veces pues yo lo que he hecho es dejarlas un poquito oscuras, es decir, un pelín oscuras, y ese diafragma y algo que estoy bajando, luego lo recupero perfectamente en Lightroom, sin ningún tipo de problema, sin afectar al ruido, sin afectar a nada, ¿no? Con lo cual me guío por el histograma, pero sobre todo me guío mucho, o yo creo que lo ideal sería guiarnos a sabiendas de cómo nos va a dar el sensor que tiene tu cámara, ¿no? Sea Fuji, sea Canon, Olympus, Nikon, Pentax o lo que sea, ¿no? Es muy importante ver, es un poco antes como cuando utilizábamos las películas y a lo mejor un Tri-X 400 de Kodak lo tirabas a 200 y luego lo revelabas de una manera, o te lo tirabas a 800 y lo revelabas de otra, y ahí ganabas grises y te salvaban sombras o salvabas luces. Pues con los sensores yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué sensor tienes? Conócelo, y una vez lo conozcas te va a salvar mucho, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la GFX, que es una cámara de formato medio, sensor muy grande, que has de vigilar a la hora de disparar lento, de velocidades muy lentas, porque te puede trepidar mucho todo, y que realmente te sorprende a veces tirando a un treintavo y lo dejas clavadito, o sea que se puede disparar bastante lento, pero sobre todo eso, ¿no? Que son cámaras que si tú sabes que te van a actuar bien en sombras, luego al recuperar salva más las luces y luego
Luego en sombras ya lo salvarás. Ahí en Lightroom me puedes salvar. Sí, aquí otro comenta el tema de que del tema este de tirar siempre con RAW, ¿no? Y que a lo mejor con JPG pues ya le sirve. En este caso creo que me dice que dispara con Nikon. No, no, sí, evidentemente. Es decir, yo creo que es más una manía de siempre de mía. Hay cámaras que están trabajando en JPG muy bien, pero yo creo que al final el problema que tiene el RAW, ya lo sabéis los que disparáis, o sea que el problema del RAW es que se sabe revelarlo. Si tú lo sabes revelar, sacas mucho más información que el JPG, porque el JPG no deja de ser una interpretación que hace el japonesito que tiene la cámara dentro del disparo que has hecho. Y dice, pues mira, yo más o menos esta foto que has hecho me la imagino así. Y tirando RAW dices, no, tú, japonesito, tú no pintas nada, déjame que lo coja yo y ya te diré yo cómo lo hacemos, ¿no? Yo siempre he disparado con RAW y eso no quita de que si, por ejemplo, no necesitáis el RAW o bien no tenéis mucha práctica en revelar RAW, lo mejor es tirar en JPG, evidentemente. Coger un perfil de color de la cámara que tengáis, un perfil que os guste y que realmente una vez ese mismo JPG lo que podéis quitarle contraste, subirle contraste, ponerle más brillo, menos brillo y dejar un perfil de color que os guste a vosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta con qué perfil de color trabajo yo. Con las Fuji, y yo no trabajo con ninguno de Fuji, sino con perfiles creados por mí. Esto es algo que va muy ligado en el mundo del cine, del vídeo. Mucha gente trabaja con perfiles creados, los look at table, los LUTs, los famosos LUTs, y tú te puedes crear un perfil de color y aplicarlo luego a los clips de vídeo que hacéis, ¿no? Pues yo trabajo un poco así en fotografía, ¿no? Sino yo me creo mis perfiles, digo, pues mira, ahora quiero un perfil frío, quiero un perfil, a ver, que tienda al frío, no es que sea azul, el de esto, y si digo cálido sea calabaza, sino son matices que vas probando cosas e incluso, por eso os decía que era importante el tema del sensor, esos LUTs te van a permitir saber de qué manera has de tirar tú con tu cámara, a lo mejor más sobreexpuesto o menos o subexpuesto, para que luego ese perfil que tú le vas a incorporar reaccione como realmente quieres que reaccione, ¿no? Con lo cual, dentro de Fuji, por ejemplo, yo soy muy partidario, así para JPG, del perfil Eterna, que todo y que surgió para vídeo, me parece que para foto está muy bien. Me gusta mucho, por ejemplo, el Classic Chrome también, sobre todo en momentos que sale o se pone el sol, o bien cuando trabajamos con luz de tungsteno en interiores, porque Classic Chrome es un perfil que tiene un tintalito muy suave de azul, ¿vale? Y esto nos va no a eliminar el dominante del tungsteno, pero sí que es un buen punto de partida. Pero vamos, yo normalmente, ya os digo, no trabajo con ningún perfil de la cámara de serie, sino que, a ver, si es prensa diaria, pues trabajo con el perfil neutro que llevan normalmente las cámaras. Y si estoy haciendo algún proyecto que quiero darle algún color en especial o algo, entonces así que ya hago pruebas y cuando me gusta ese perfil de color, esa curva de color, la memorizo y me la guardo, y eso será lo que aplicaré posteriormente al RAW. Xavier Doble Estudio me pregunta con qué te sientes más cómodo, con foto o con vídeo. A ver, con foto, es decir, sin duda. Si yo soy fotógrafo, me gusta mucho más hacer fotos que vídeo, pero reconozco que el vídeo tiene un encanto y tiene cosas que realmente la foto no la tiene, ¿no? A mí me gusta mucho el cine, muchísimo, y bueno, está bien, es decir, el vídeo. Lo que pasa es que siempre que trabajo en vídeo y me miro a mí mismo y veo lo cargado que voy de material, me enfado conmigo mismo, ¿no? Pienso, hostia, David, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Porque realmente a veces nos quejamos nosotros de ir cargados con foto, y en cambio cuando vas en vídeo eso se multiplica por 5 o por 6, ¿no? Yo creo que el vídeo tiene evidentemente la palabra,
que no tiene la foto, ¿no? Ya entrando un poco más filosófico, ¿vale? Pero una vez hablando con Pep Bonet, con el fotógrafo, que ahora hace muchísimo más vídeo que foto, muchísimo más, hablábamos de este tema, ¿no? De la foto o el vídeo, y él me decía, yo ahora estoy tirando mucho en vídeo. Dice, claro, y entonces me enseñaba una foto, me mostró una foto de una mujer en África chillando, la foto era muy bonita, y me decía, ¿te gusta la foto? Y yo dije, sí, sí, es muy bonita. Dice, pues imagínate con el chillido, eso es el vídeo. Entonces, claro, evidentemente con el vídeo no sumamos una cosa que es el sonido, y eso ayuda, eso ayuda. Son dos formas de contar muy distintas, ¿eh? Yo siempre he defendido, cuando he hecho cursos y tal, o en charlas en la universidad, esta historia que hay ahora de que el fotógrafo haga vídeo, haga foto, haga de todo, ¿no? Es decir, un huevo frito también, o lo que sea, ¿no? A mí me parece muy bien, siempre y cuando lo hagamos, un día hacemos foto o un día hacemos vídeo. Hacer las dos cosas a la vez me parece un error, porque ambas cosas mermarán de calidad, sí o sí. Sí o sí. Por ejemplo, estos días que yo he salido, por ejemplo, a fotografiar a las 8 de la tarde, pues los aplausos, veo 1000 situaciones que son imposibles de coger en foto. Imposibles. Y en cambio en vídeo serían preciosas, ¿no? Es decir, yo creo que esto del COVID tiene momentos de vídeo, momentos de foto. Tendríamos que hacer en un momento dado fotos y en un momento dado hacer vídeo, porque realmente nos estamos perdiendo una serie de cosas como muy bonitas, ¿no? Con mucho sentimiento, y que es imposible de captar con la cámara. Pero vamos, por lo que me dice Xavier, me siento mucho más, ante la tesitura, foto foto, ¿vale? Pero realmente mucho respeto hacia el vídeo, mucho respeto a la gente que hace vídeo, porque es muy difícil, muy difícil. Y bueno, de vez en cuando hacerlo me gusta, ¿no? Todo y que sé que cuando lo haga me volveré a preguntar qué hago aquí tan cargado de cables y grabadoras y micros y lentes y visores y bueno, es un desastre, pero bueno, yo creo que es divertido. Estudio 58, espero tener, me dice, ¿es necesario esperar en RAW? Bueno, esto lo he contestado. Ya lo he contestado antes, no me voy a repetir. Es decir, yo creo que sí, pero hay mucha gente que trabaja solo en JPG. Pero aparte el RAW tiene una cosa, que a nivel de prensa es el único formato que tiene, ante un juicio lo puedes presentar. Si tú tienes un follón con una foto o algo y presentas el JPG, no tiene validez. Pero en cambio el RAW sí que tiene validez, porque pueden comprobar que no ha sido manipulado. Y en JPG esto no. Y supongo que de ahí viene un poco el hecho de tirar más así, ¿no? Xavi Badía me pide que coja una captura, pero uff. Venga, nos quedan 5 minutos y Jordi Miraflores, gran fotógrafo, Jordi Flores, me pregunta, me interesa tu idea sobre la estructura de un proyecto. Intento no estructurar mucho, Jordi. La verdad es de que prefiero partir de una idea y no pensar lo que me encontraré. Es decir, siempre soy mucho de producir mucho, y a medida que lo estoy produciendo, ver hacia dónde van los derroteros, ¿no? No decir, bueno, haré esto, sino eso no quita que yo me planteo o programe una serie de viajes o de sitios que tengo que ir a fotografiar, pero sin pensar qué me encontraré en esos sitios. Prefiero decir, bueno, informarme, pero no, porque si no al final ocurre una cosa que es muy peligrosa, que cuando a veces te informas una cosa, empiezas a ver imágenes y wow, no sé qué, son preciosas, y de repente cuando llegas al sitio todo aquello ha cambiado. De repente tu cabeza hace como un vaciar papelera y te quedas en blanco, hostia, y de repente cuesta mucho reaccionar a eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo mejor es tener estructurado en cierto modo el trabajo,
pero no tener en nuestra cabeza como unas ideas muy preconcebidas, sino ir al sitio y poquito a poquito ir trabajando, aunando en ese trabajo. Irás un día, harás unas fotos, volverás a ir, harás mejores fotos. Normalmente siempre harás mejores fotos cuando vuelves a ir. Es muy extraño que el primer día hagas una foto muy buena. A veces ocurre, pero es extraño. Con lo cual, la estructura del proyecto sería este, ¿no? Es decir, ver un poco hacia dónde, qué tema es, qué temas dentro de ese tema se pueden hacer, de qué manera quiero yo abordar ese tema a nivel visual, a nivel de cabeza, a nivel de distancia, a nivel óptico, a nivel de cámara. Y todo esto es lo que al final nos dará la coherencia visual, o nos debería dar la coherencia visual de la historia. No hay más secreto. Es muy extraño que luego un trabajo que yo me he planteado de una manera, en mitad de una edición, como que gire 180 grados hacia otra dirección. Sería muy difícil que ocurriera. Es decir, algo estaría fallando, yo creo, ¿no? A menos de que las circunstancias hagan que gire todo, ¿no? Pero si no, ya te digo, no es una cuestión de ir como muy preparado a los sitios. Venga, a ver alguna más. Que ya nos queda poquito. Era del maestra, me dice, ¿cómo se nota que tocas la guitarra? No sé en qué, pero bueno, sí, toco la guitarra. A ver si han entrado algunos más. Perdonad, Ya nos quedan 3 minutitos, Queda poquito. Bueno, ostras, ahora hay muchos, no paro y hay mucha pregunta, lo siento mucho, no lo podremos contestar todo. Bueno, la verdad es que queda muy poquito. Bueno, pues nada, un poco agradecer de nuevo a Casanova y agradeceros a todos los que habéis conectado, que sois muchos, que hayamos compartido hasta ahorita aquí en esta situación tan extraña, ¿no?, que estamos viviendo. La verdad es que, bueno, pues nada, que os cuidéis muchísimo. Si salís a hacer fotos, mucho cuidado, doble guante, la maleta encima, no dejéis nada en el suelo, mascarilla, de esta, que al menos así no contagiaremos si somos positivos. Y nada, agradecer a Foto Casanovas la posibilidad de encontrarnos esta tarde así a las 6, de 6 a 7. Yo ahora voy a salir a la calle porque tengo mi perrito y lo voy a sacar a la calle, o sea, si os doy envidia, lo siento. Y nada, me gustaría acabar la charla así con una frase que no es mía, que me gustaría que os la pusierais en la cabeza a la hora de editar un trabajo. Esta frase es de José Manuel Navia, mi querido José Manuel, y la frase dice así: ante la edición, cuando estáis editando un trabajo, que mucha gente tiene la duda de que si esta foto la dejo, si esta foto no la dejo, bueno, dejo las dos, sino poneros esta frase en la cabeza y veréis lo fácil que es quitaros fotos de encima. Cuando hagáis una edición gráfica de un trabajo vuestro, la peor foto que dejéis en esa selección será la que marque vuestro nivel como fotógrafo. Con lo cual vamos a limpiar mucho, porque ya sabéis que a la hora de la edición limpiar es mejorar, limpiar es subir el nivel. Y si tenéis en mente esta frase de José Manuel, que es lapidaria, no os costará mucho empezar a sacar esa paja que a veces ponemos en los temas porque nos gusta esa foto por algo y tal, ¿no? En tu edición, la peor foto que pongas es la que marcará tu nivel de fotógrafo. Frase lapidaria, tenéis días para pensarla, pero muy efectiva y muy real. Y la verdad es que si os lo aplicáis, os va a ayudar muchísimo.